Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram y TikTok, donde podrás saber o ver nuevo contenido que llegó o llegará al canal. También te invito a nuestra comunidad de Discord, donde podrás conversar conmigo y con otros integrantes sobre distintos temas. Y por último te recuerdo que si tienes alguna experiencia paranormal o extraña me la puedes enviar a mi correo, donde la leeré y subiré como un vídeo para que los demás puedan disfrutar de esta. Sin más que decir, disfruta del vídeo. Lo siento, Phineas. Se suponía que este iba a ser el mejor verano de todos. Las montañas rusas de aquellos veranos felices quedaron ahora atrás. Hemos ido más allá de esos sueños infantiles para aspirar a cosas mayores. Queríamos trascender esta insulsa realidad y convertirnos en aquello que muchas culturas han considerado con el pasar del tiempo dioses. Seguramente muchos de los que hayan seguido nuestras aventuras durante estos últimos años se plantearán la siguiente pregunta: ¿no sois un poco jóvenes para convertiros en deidades? La respuesta breve es sí, efectivamente lo somos. Sin embargo, teniendo en cuenta todos nuestros logros pasados y el inmensurable poder que éramos capaces de conseguir, ambos llegamos a la conclusión unánime de que las limitaciones que conllevaba la mortalidad solo entorpecían el desarrollo de nuestro verdadero potencial, como lo solía hacer en su debido momento el calor opresivo de un día caluroso en la zona de los 3 estados. Phineas empezó esto. Nos encontrábamos sentados bajo el árbol del jardín trasero, como era ya costumbre. De entre los dos, mi hermano siempre se ha encargado de ser la parte comunicativa, pero aquello no es debido a ningún sentimiento de narcisismo o superioridad por su parte. Todo lo contrario, yo mismo fui quien se lo pedí y se lo agradezco enormemente. Cuando hablo, puedo sentir como la mirada de aquellos que me escuchan empieza a recorrer violentamente toda mi piel, arrastrándose y picándome sin ninguna clase de piedad. Es más, Phineas nunca me dirigía la mirada cuando hablaba, acto que me hacía sentir más seguro. Ferb, siento que esto no es suficiente. Hemos hecho todo cuanto cabía poderse soñar, lo que, en consecuencia, nos ha llevado a consumir en un único verano todo proyecto comprensible para la mente humana. Es decir, hemos llegado al límite de lo que nuestros cuerpos mortales son capaces de hacer, pero no de lo que nuestro potencial es capaz de lograr. Simplemente asentí ante las palabras de Phineas. Hablaba de ello con la misma voz con la que propuso todos nuestros antiguos proyectos, aunque en este caso lograba notar cierto fervor devoto en el tono de sus palabras. Debemos buscar trascender nuestra humanidad. La máquina que planteó fue irrisoriamente muy fácil de construir, más fácil de construir que la playa que levantamos en nuestro propio jardín. Unas cuantas tuercas por aquí, unos tornillos y una cabeza de bebé gigante por ahí, estaba hecho. Phineas decidió ser el primero en probarla. Él guiaba mientras yo acataba sus instrucciones, como siempre había sido. Estábamos a unos pocos pasos de convertirnos en dioses, como siempre habría estado predestinado. ¡Qué estúpidos fuimos! Una vez se hallaba dentro de la maquinaria, retrocedí hasta una de las esquinas del laboratorio que habíamos erigido y, después de posicionarme tras una sólida cobertura, accioné el activador. Las luces se volvieron increíblemente brillantes, pero repentinamente explotaron tras un estruendo impío, cuya ferocidad provocó que perdiera el equilibrio y terminase cayendo de rodillas mientras miles de fragmentos de cristal llovían a mi alrededor. En mitad de la oscuridad más absoluta, iluminada únicamente por el rojizo resplandor intermitente de las luces de emergencia de aquella máquina, sentí como una inmensa masa de carne se abalanzaba sobre mi cuerpo y se extendía por todo el escenario que me rodeaba.
Pese al caos ocasionado, un afligido gemido logró hacerse destacar en mitad de aquel estrépito, el cual fue seguido de nauseabundos sonidos de cómo unos huesos parecían romperse y volverse a reconstruir. Luché con todas mis fuerzas por librarme de aquella masa húmeda que oprimía mi cuerpo y así recuperar la compostura para poder aventurarme a hallar el paradero de mi hermano, dado que estaba seguro que él no habría corrido la misma suerte que había tenido yo. Sin embargo, tras lograr incorporarme, logré apreciar su débil voz en mitad de aquella penumbra. Ferb. Yo no puedo ver. ¿Funcionó el experimento? Seguí el eco de aquellas palabras y, tras escabullirme entre aquella extraña masa de carne y los escombros producidos por aquel estruendo, conseguí posicionarme relativamente cerca del lugar en el que creía que se encontraba Phineas. Aunque quería con todas mis fuerzas asegurar la seguridad de mi hermano, debido al riesgo extremo que conllevaba la imprevisibilidad del resultado de nuestro trabajo, decidí resguardarme detrás de una de las máquinas que habíamos fabricado y asomé parte de mi rostro para ver Phineas. Sin embargo, tras enfocar mi vista hacia el cuerpo que se encontraba delante mí, oculto tras espesa nube de gases y vapores, me percaté de que aquello ya no era mi hermano. Lo que ahora estaba ante mí no era ni siquiera humano, más bien, aquello se alejaba completamente de cualquier atisbo de lo que podría haber sido considerado un humano. Era un enorme monstruo de grasa, de carne cruda y brillante, apenas cubierto de piel, bajo la cual aparecían y se movían sin cesar cientos de bultos. La criatura se erguía sobre unas patas bulbosas terminadas en lo que podría asemejarse a unas patas de pollo con garras. Phineas, dije tartamudeando. Me aclaré la voz y volví a intentarlo. Phineas, no funcionó. Lo siento, hermano, lo siento muchísimo. El rostro de mi hermano, con su característica mata de pelo pelirroja, sobresalía hacia mí sin distorsionarse. Ferb, tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre. Lo que una vez fue Phineas abrió una segunda boca interminable debajo de su cara y arrancó lo que parecía ser un trozo de nuestra realidad. Dentro de aquel hueco vi una gran cantidad de cosas y entidades que jamás llegaría a comprender ni olvidar filtrándose hacia nuestra realidad. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Nuestra arrogancia nos trajo aquí. Éramos como Ícaro volando hacia el resplandeciente sol, pero nuestras alas no fueron lo único que se quemaron. Al caer a la tierra, esta también se incendiaría y, como consecuencia de ello, todos juntos arderíamos hasta la destrucción. Me acerqué sigilosamente a aquella brecha. Sintiendo su seductora y horrible llamada, ansiaba descubrir qué había más allá. Sin embargo, la puerta de nuestro laboratorio se abrió de golpe y un rayo de luz brillante me cegó. En aquella entrada se erguían dos siluetas. Una muy alta y delgada, quien resultó ser el científico de aquella extraña torre morada, pero ¿quién era la otra? No puede ser, era Perry, nuestro ornitorrinco, pero andaba erguido sobre sus dos extremidades inferiores y portaba consigo un sombrero marrón. Ambos apuntaron las extrañas armas que sostenían en sus manos hacia mi hermano, por lo que corrí hacia ellos para impedir que cumplieran su cometido, pero aquel raquítico hombre no dudó en golpear mi pecho salvajemente con su arma. Alejaos de él, por favor. Puedo arreglarlo. Por favor, no le hagáis daño. Imploré, arrodillado en el suelo, tratando de recuperarme de la lesión ocasionada. Ambos me miraron fijamente, podía sentir cómo sus miradas se clavaban bajo mi piel, pero Perry terminó apartándome de un solo empujón. El científico disparó su arma y mi hermano gritó estruendoso. Pese a la apariencia monstruosa que había adoptado, aquello seguía siendo mi hermano, quien ahora estaba sufriendo agónicamente por su culpa.
Desconozco cuál sería composición de su munición, aunque fue lo suficientemente efectiva para que solo hiciera falta un solo disparo para que la cabeza de Phineas se desprendiera de su colosal cuerpo. Al ver aquello, me arrojé sin pensarlo hacia la misma y la atrapé antes de que tocase el frío y duro suelo, acunándola entre mis brazos mientras el resto de su enorme cuerpo se estrellaba contra aquella superficie tras él. Antes de que la luz verdosa que había reemplazado sus ojos se desvaneciera, él dirigió su mirada hacia mi rostro. Aunque afirmó no poder ver nada, en el fondo de mi corazón sabía que en sus últimos segundos de conciencia fue capaz de verme. Tranquilo, hermano, tranquilo, ahora sí que lo hemos hecho todo, le susurré mientras varias de mis lágrimas caían sobre su ahora inexpresivo y frío rostro. De repente, el montículo de carne en el que se había transformado Phineas empezó a temblar. Tanto aquel hombre como Perry, quienes se encontraban tras mi espalda, volvieron a empuñar sus armas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, aquella creación implosionó, enrollándose en sí misma hasta el punto de que lo único que quedó de ella fue el esqueleto humano de mi difunto hermano. Asimismo, aquella grieta que se había formado a causa de Phineas volvió a la normalidad tras su muerte, encerrando a las atrocidades que se hallaban del otro lado, esperando su oportunidad para invadir nuestra realidad. Efectivamente, éramos demasiado jóvenes para esto.